todos ustedes. Mi nombre es Mayra Guadalupe Borjas García, soy doctora en tanatología y actualmente dirijo y presido la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Tanatología. Buenos días, yo soy la licenciada Xochitl Curiel Rojas, soy la administradora interna de la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Tanatología y soy tanatóloga también, escritora y periodista. Hoy estamos aquí para darles un anuncio muy especial, que es que el Día Nacional de la Tanatología de las y los tanatólogos es oficial. El 26 de octubre ya pasó a Gobernación y ya quedó registrado como el Día Nacional, el 3 de noviembre, como Día Nacional de la Tanatología de las y los tanatólogos. Y también queremos hacerle la invitación a un foro que vamos a tener nosotros el día de mañana en conmemoración de este día tan especial, que va a ser nuestro primer día que celebremos ya oficialmente como el Día del Tanatólogo. Háblanos un poquito acerca de lo que usted sabe, de qué se trata la tanatología, para que la gente tenga un poco más de conocimiento sobre Claro que sí. La tanatología es una ciencia, como dice Tanat, viene de la palabra Thanatos y Logos. Thanatos era el dios de la muerte y Logos es tratado o estudio. De ahí entonces que la tanatología puede definirse como la ciencia que nos ayuda a darle sentido a los procesos de muerte, o una ciencia que nos ayuda a hacer conciencia de muerte para vivir plenamente. A partir de 1968, bueno, a partir de 1950 la tanatología fue considerada etimológicamente como ciencia. A partir de 1968 empieza a tener una función más en cuanto a la parte de emocional como psicotanatología. La tanatología llega a México en 1989-1990, por ahí más o menos, con el doctor Reyes Ubiría, para descanse. Y también empieza a hacer su labor pues en cuidados paliativos, en los procesos de enfermedades terminales, y actualmente ya la tanatología tiene una especialización más, que vamos a atender todos los procesos de duelo complicados o cuando fallece un familiar y no podemos nosotros como aceptarlo. En la asociación nosotros tenemos trabajando ya 10 años, bueno 13 como voluntariado y 10 años como asociación civil formal. Hace más o menos unos 7 años vimos la necesidad de que hubiera un día para visibilizar la labor del tanatólogo y no lo había. Entonces pensamos en una fecha que fuera más o menos como que pudiera recordarse en el tono del quehacer de la ciencia, ¿sí? Y entonces pues tenemos nosotros un día muy especial y muy bonito, que es el día de hoy, el Día de Muertos. Es tradicional de todo México y todo México tiene mucho respeto por las personas fallecidos, y pues nosotros quisimos también conmemorar nuestra labor, que es muy pegada a estos procesos, en el día 3 de noviembre. Nuestro camino no ha sido fácil, es una iniciativa 100% matamorense. Cuando nosotros vimos la necesidad de que hubiera un día para visibilizar a la ciencia, nos dimos cuenta de que no lo había, y entonces pues fuimos dando pequeños pasos a través de las personas que teníamos a nuestro alrededor. Esos pequeños pasos fueron primero preguntar ¿cómo se instituye un día nacional? ¿Sí? ¿Cómo se instituye? Y yo fui preguntando y me dijeron, no, pues que primero tiene que hacerse popular. Y entonces, pues primero fuimos recorriendo la voz, como desde el 2015, empezamos a meter publicaciones el día 3 de noviembre y a festejarlo. Vamos a juntarnos, vamos a hacer un almuerzo. Vamos a hacer entre nosotras un foro, vamos a hacer pláticas, vamos a hacer toda la parte que nos corresponde. Lo celebrábamos. Y entonces, ya cuando en el cuarto o quinto año más o menos de irlo celebrando, se hizo de que todos los compañeros tanatólogos de todo México empezaban a celebrarse, que ya reconocían la fecha, entonces fue cuando nosotros dijimos, ya llegó el tiempo para el siguiente paso. Ahí fue cuando localizamos a la licenciada Elvira Escalante, que fue la jefa del Departamento de Vinculación hace algunos años, con asociaciones civiles. Y entonces yo le pregunté, oiga, licenciada, fíjese que tengo la inquietud de visibilizar este día porque pues no está reconocido. Así como los médicos hoy tienen el Día del Médico, los psicólogos tienen el Día del Psicólogo, en algún momento de la historia en su ciencia tuvo que haber un primer día y tuvo que hacerse oficial. Hoy nosotros estamos haciendo esa historia
haciendo oficial el Día del Tanatólogo. Así de importante es que se visibilice la labor. Tomó más auge durante la pandemia porque durante la pandemia fueron los tanatólogos los que dieron un soporte emocional a todos los procesos que estaban muy cercanos a la muerte. Entonces, eso, junto con que ya se reconocía popularmente, abrió las puertas para que a través de las instancias correspondientes nos fuéramos llegando a donde teníamos que llegar. Primero fue con la licenciada Elvira Escalante, ella nos pasó con el secretario de Bienestar en aquel entonces, que era el licenciado Alberto Granados, y a través de él fue que llegamos con la diputada Adriana Lozano, que en el año 2021, el 4 de noviembre de 2021, lo pasó a tribuna. Quedó aprobado por el Congreso, pero faltaba oficializarlo en Gobernación, en la Comisión de Gobernación y Población. Y eso sucedió este pasado 26 de octubre, o sea que estamos a unos días ya de que se aprobó oficialmente, y ese es el anuncio que hoy tenemos que hacerles a ustedes, que ya este año, el 3 de noviembre, lo celebramos oficial. Esto quiere decir que el Día del Tanatólogo es a nivel nacional, nace en Matamoros y se concreta en Tamaulipas. Es una iniciativa totalmente matamorense, se concreta en Tamaulipas a través de la diputada Adriana Lozano, ya les fuimos contando cuáles fueron los pasos para llegar hasta ahí, y es la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Tanatología, la iniciativa propia nace de aquí, de la asociación, a través de mí, que soy la directora, de la licenciada Xochitl Curiel, que es administradora interna y que ha estado constante en todos los pasos. O sea, todos los pasos que hemos dado han sido, pues no de ayer. Llevamos como 7 años trabajando en este proyecto y hasta hoy se consolida. Bueno, el 26 de octubre ya es oficial. Mañana tenemos un foro en donde vamos a develar una placa del Día Nacional de la Tanatología, de las y los tanatólogos, y que es un evento histórico para la ciencia de la tanatología. No tenía reconocimiento en México como el Día del Tanatólogo, y a partir de ahora, el 3 de noviembre, es oficialmente el Día Nacional de la Tanatología, de las y los tanatólogos, que incluso podría ser algo hasta a nivel mundial, porque pues no hay un reconocimiento todavía para la tanatología y los tanatólogos, puesto que es una ciencia que básicamente está en crecimiento, está desarrollándose. Entonces, lograr algo así es histórico para la ciencia. Doctora Mayra, la importancia ahora con lo de la pandemia, en lo que es la aceptación de los muertos, muchos nos agarró desprevenidos, tuvimos la pérdida de muchos seres queridos, familiares, que todavía, de hecho, después de esta hora tan fuerte, a veces no estamos todavía conscientes de lo que sucedió. ¿Cuál ha sido la labor de ustedes para luchar, para recibir a tanta gente y prepararnos? Bueno, con el COVID quedaron muchas afectaciones a nivel neurológico, por lo cual hay muchos problemas de trastornos de ansiedad que no había antes. Eso, por ejemplo, lo están atendiendo los psicólogos. Pero también nosotros podemos dar un soporte emocional en cuanto a las pérdidas. Hay muchas cosas que cambiaron, no solamente perdimos familiares, perdimos rituales funerarios, perdimos acompañamiento, perdimos la oportunidad de despedirnos de nuestros familiares, perdimos la oportunidad de socializar en el duelo. O sea, antes, para resolver un duelo, pues a lo mejor tenías tu recurso de ir con las amigas, ¿no? Cuando fue el duelo en confinamiento durante la pandemia no tenías ni eso. Tenías un ritual funerario, te acompañaba tu familia y tus amistades en el proceso, en el ritual, que a veces no lo vemos como un ritual, pero el acompañar a una persona en su dolor en la funeraria, dar ese abrazo, dar ese acompañamiento, que a veces uno dice, no tengo palabras para decirte algo, pero el simple hecho de estar ahí ayudaba mucho. Y en el proceso de COVID no podíamos acompañarlos, es más, menos podíamos abrazarlos. Entonces ahí es donde se fue generando también otras situaciones muy difíciles de socialización. Y lo estamos viviendo ahora, que los alumnos, que los jovencitos y los niños están regresando a las escuelas y no quieren socializar, no quieren salir, además no se quieren ni cambiar ni poner uniforme porque están acostumbrados a andar en pijama todo el día. Ahora nosotros situaciones las estamos llevando a cabo.
Nosotros tenemos la información de cómo un duelo pudiera ser un poco más soportable. No vamos a quitar el dolor, pero sí podemos hacer cosas que puedan hacer que se pase más rápido. Esta información la vamos a pasar el día de mañana en un foro de tanatología AMPITA. También se va a hacer la develación de la placa del día del tanatólogo, en donde se hace oficial ya el día. ¿Dónde va a ser ese foro? Ese foro va a ser en el Teatro de la Reforma, pero también lo pueden encontrar en transmisión en vivo por medio de la página de la Asociación Mexicana de... ¿Y a qué hora va a ser ese foro? En horario de la frontera de 9 a 1, en horario del Centro de México de 8 a 12. ¿Y ahí van a colocar la placa? La placa va a estar aquí, es conmemorativa de la asociación. Sí, ahí nada más la vamos. ¿Esa es la ubicación? Ahí está la ubicación. ¿Nos puede dar la dirección? Es calle Gabino Barrera, número 3, esquina con Universidad, Colonia Alianza. ¿Cómo se pueden comunicar la gente con ustedes para una cita? Tenemos varios teléfonos por medio de lo que es el 8681-696-385. Ese es mi teléfono para diplomados y consultas. Y tenemos otra clínica específica de lo que es duelo por COVID. Sí, y ese número lo tiene la licenciada Sochi. Como es nuevo, tenemos un nuevo apartado, una nueva clínica y todavía no la tenemos aquí. Todavía no me lo aprendo. Memorizado todavía no, pero déjenme, ahorita lo buscamos. ¿Tiene el dato del número de tanatólogos aquí en Matamoros? Mire, les voy a pasar el número de teléfono de la clínica AMPITA. La mencionamos como clínica post-COVID, pero también atendemos cualquier otra situación de psicología con tanatología, y el número de teléfono es 86 83 52 75 16. También ahí pueden agendarse. Sí. Contamos con diferentes psicólogos y tanatólogos para poder atender casos así de especialidad. La cifra del número de tanatólogos. Número de tanatólogos en Tamaulipas. Bueno, en Tamaulipas no me aventuraría a decirlo, pero les puedo explicar cómo es que un tanatólogo tiene su formación. Como la ciencia es nueva, a lo mejor no vamos a encontrar muchos tanatólogos de tronco como por ejemplo de licenciatura. Son pocas las escuelas en México que están dando licenciatura en tanatología, todavía no es como que a una ciencia. Aún no está reconocida por la Secretaría. Sí está reconocida en algunas escuelas, pero lo que más se ha trabajado en tanatología desde antes son diplomados y posgrados. Por ejemplo, en mi caso yo tengo un doctorado en tanatología y por eso soy tanatóloga, pero también tengo muchos diplomados en tanatología y nosotros formamos a muchas personas que tienen sus diplomados en tanatología, y hay muchas otras escuelas que forman diplomados en tanatología. Estas personas que tienen su actualización de diplomado en tanatología pues son enfermeras, son médicos, son psicólogos, son psicoterapeutas, trabajadores funerarios, que de tronco común pues se le puede llamar que es el médico, la enfermera, ¿verdad? Bueno, pero si tiene esta especialidad también es un tanatólogo. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo hubiéramos llegado nosotros durante la pandemia a hacer un soporte? Por ejemplo, ¿quiénes fueron los de soporte? Esas enfermeras que llevaban la carta de despedida, las que llevaban el teléfono a la persona que estaba falleciendo. ¿Por qué hacían eso? Pues porque muy probablemente tenían una capacitación en tanatología que les daban para hacer esa situación, ¿sí? Para hacer ese tipo de actividades. Médicos que daban los diagnósticos de muerte y que eran muy seguidos durante la pandemia, es muy probable que también hayan tenido un acercamiento con la tanatología. Por eso decimos que son médicos tanatólogos, enfermeras tanatólogas, psicoterapeutas, comunicadores, psicólogos. Entonces la tanatología abarca a muchas ciencias. Por eso se decía que la tanatología es multidisciplinaria, ¿sí? Porque tenemos varios rangos. Entonces tenemos a los que son de tronco común, a los de posgrado y a los de diplomados, y todos son tanatólogos. En esta etapa, entonces somos muchos. En esta etapa del COVID, la asociación en especial, ¿cuántas personas han atendido hasta la fecha? Un aproximado, me refiero en esta etapa de que se vivió. Es que, bueno, han sido varias como los procesos de atención. Por ejemplo, durante la pandemia se atendió vía online, ¿sí? Soporte emocional. Se creó una red de terapeutas de duelo, y por medio de la red de terapeutas de duelo hicimos convenios con asociaciones civiles para trabajar con las personas más afectadas. En esa afectación
a lo mejor podría ser a unas 100 a 150 personas en las que se trabajó durante ese proceso de los meses más difíciles. Tenemos otro que es la consulta privada, que también es otro número, y tenemos también ya lo que es la clínica post-COVID, que se ha estado trabajando también. O sea que en números podríamos a lo mejor decir unas 200 a 300 personas que se han atendido en acompañamientos, en grupos, y en conferencias pues el volumen aumenta exponencialmente. Esto quiere decir que sí se puede tratar en grupo personas que tengan algún problema. Sí se puede trabajar en grupo, pero tiene que ser un grupo muy específico. Si nosotros, por ¿Es ejemplo, caro la consulta? depende del terapeuta, porque también estamos hablando de consulta privada. Aquí nosotros, por ejemplo, el número que me dio la licenciada Xochitl, que tiene de la clínica Peter, es un programa especialmente para bajos recursos. ¿Sí? Entonces, aún en el bajo recurso hay personas que no lo tienen y se le puede hacer caro, ¿no? Entonces eso va así como, depende como la persona que lo vea, ¿no? ¿Cuánto cobran en la consulta para bajo recurso, que llaman post-COVID? 300 pesos. 300. ¿Sí? Entonces, Y en una consulta privada. depende del terapeuta. ¿Sí? Pero más o menos hay servicios desde dentro de 800, 1500, 2000 pesos, ¿no? Ya depende ahí de la persona que lo esté ofertando. Y bueno, si nosotros hacemos un grupo de apoyo en duelo y tenemos, por ejemplo, una persona que tuvo la pérdida de su padre o de su madre por COVID, pero luego tenemos otro que perdió al hijo, ¿sí? Es muy probable que el grupo no sea homogéneo y entonces unos piensen que su dolor es más fuerte que el otro. No, a mí me duele más porque es un hijo. No, a mí me duele más porque mi papá. Y eso no podemos como configurarlo. Entonces lo que sí tenemos que hacer cuando trabajamos con un grupo en procesos de duelo es que sea la misma pérdida para que entiendan más o menos que su dolor es semejante, aunque siempre va a variar. Por eso la recomendación es que sea individual o Sí. familiar. O familiar. En familia sí La podemos hacer un familiar, poquito la más, pérdida. porque es más difícil reunir a grupos. Y aún Sí así, se puede trabajar, ¿no? si hay una pérdida, para uno es el papá, pero para el otro es el esposo, para el otro es el hermano y para el otro es el primo y es el mismo fallecido. Estamos hablando de la misma persona fallecida. Alrededor de cada proceso de duelo hay mínimo 35 afectados. Entonces, pónganlo exponencialmente a todas las pérdidas que hemos tenido. Cada pérdida por 35, esa es la afectación que pudiera tenerse en cuanto a servicios de tanatología que se requieren para ese tipo de casos. ¿Qué es lo que pasa? Que como desconocemos de la ciencia, estamos padeciendo dolor. Por eso la importancia de que estén ustedes aquí, Y para que se dar a conocer visibilice. lo que hace un tanatólogo, lo que hacemos en la asociación, de qué manera se puede apoyar a la ciudadanía, porque si están pidiendo números, si estamos diciendo 200, 300 personas, ¿cuántos habitantes somos en Matamoros? ¿Y cuántas personas seguramente están afectadas y no saben que existe una ciencia, que existe una asociación y que existen personas especializadas para poderles ayudar, apoyar en el proceso de duelo que están pasando? Porque a veces hasta ni saben que están pasando por un proceso de duelo, lo ven como algo normal, como los que le estaba diciendo de los jóvenes que están en la escuela, que regresando, creen que es normal. No es normal tener miedo a socializar. Ahorita cuando llegaron ustedes, a uno los saludé así, otro así, y no sabíamos ni cómo saludarnos. Y estos son pequeños detalles que están viéndose de las afectaciones. Y algunos traemos cubrebocas, otros no. ¿Por qué? O sea, esas situaciones ya nos están volviendo natural y no lo debemos de ver naturalmente, porque entonces nos acostumbramos al dolor, y el dolor no es natural. Y si hay dolor, también se puede reducir el tiempo de ese dolor, y para eso estamos. Lo que nosotros hacemos como mexicanos el día de hoy, 2 de noviembre, con la tradición, poner un altar, recordar a nuestro fallecido, nos habla de un buen proceso en cuanto a la resolución de la muerte, porque entonces trabajamos con el legado y no tanto con la afectación de la ausencia, porque entonces tomamos en cuenta la presencia. Sin embargo, hay casos, sobre todo los de duelo traumático, que son aquellos por muerte súbita, por situaciones de trauma alrededor, o donde no hubo rituales, o donde no hubo un proceso adecuado de la parte posterior, en donde sí, específicamente, se requieren los tanatólogos para ayudar a pasar ese momento doloroso a las personas. Recuerden que nosotros no podemos desapegarnos del dolor emocional.
un dolor físico, dice, ay, pues me duele la cabeza, cómase un paracetamol, ¿sí? Pero si me duele la ausencia de mi ser amado, ¿qué paracetamol me das? ¿Cuáles son los síntomas que podríamos nosotros tener en caso de cuando no superamos la muerte de un familiar? Pueden ser variados, sin embargo, los más básicos es si la persona le está afectando para comer, dormir o salir, o sea, querer levantarse, ahí es cuando se requiere una intervención así, casi inmediata. Porque también, si por ejemplo acaba de fallecer el familiar, estuvo toda la familia acompañándonos y la persona se queda, no sé, la siguiente semana que a lo mejor se quiere quedar dormido y nosotros vamos a pensar, es que tiene depresión por una semana que lleva dormido, o sea, levantándose a comer y todo eso, ¿no? Pero pues también hay que tomar en cuenta que a lo mejor es cansancio del mismo proceso que tuvo y toda la parte emocional. Entonces, yo diría que más o menos los casos que se quedan como crónicos, o sea, los que tienen más afectaciones ya a lo largo del tiempo, o sea, una semana, dos puede ser a lo mejor normal el proceso de duelo. Pero ya cuando tiene una afectación que dejó el trabajo, que no come, que no duerme, que no atiende a los niños, que dejó su vida y que casi también está siguiendo al fallecido, ahí hay que atender. Eso es también lo de la ansiedad, la persona presenta ansiedad. No, los ataques de ansiedad son diferentes. Porque los pero ataques no es parte del proceso de un duelo. podría ser, pero ahí, por ejemplo, estaríamos hablando también de una afectación neurológica, puede ser, ¿sí? Por el COVID, es lo que estábamos diciendo. Y los ataques de ansiedad, aunque vengan de una afectación neurológica, puede ser que también surjan de una parte traumática. Si es de parte traumática, hay que atenderlo, pero para saberlo hay que hacer diagnóstico, o sea que se tiene que trabajar con la persona. No podemos como generalizar el proceso que tiene. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de no tratarse en el caso de la pérdida de un ser querido? Pues la más fatal, morirse, ¿verdad? Porque la persona se deja, no come, no duerme. En Tamaulipas es uno de los estados con más índice de personas que deciden ponerle fin. No quiero manejar la palabra, pero no digo por trabajamos en pero tenemos sí. que decirlo porque el suicidio también tiene una parte del estigma social y esta parte es normal, el no decirlo, no quiero decirlo, no, vamos a decirlo, porque si no lo decimos no lo podemos trabajar. Entonces, cuando la persona decide suicidarse, puede venir de un amplio espectro multifactorial, o sea, muchos factores para llegar ahí, ¿sí? Entonces hay situaciones en donde la persona dice ya no quiero vivir y hay otras donde dice yo lo que quiero es acabar con mi sufrimiento, ¿sí? Entonces hay como que ahí vamos haciendo diagnóstico porque unos pueden ser de trastornos depresivos y otros pueden ser de procesos de duelo traumáticos, ¿sí? ¿Otra pregunta? ¿Algo que quieras añadir? De nuevo aumenta el teléfono para Sí, es muy importante que tengan en cuenta este número porque les podemos apoyar de una manera. Sabemos que la situación económica también está muy golpeada por el COVID y por todas las situaciones del mundo y pues este número pues podemos darle una atención especializada, eso sí, especializada, pero a menor costo. El número de teléfono es 8683 52 75 16. Ahí pueden pedir informes, pueden hacer citas por WhatsApp y ya se les dice cómo es la metodología para llegar a tener una cita. Yo me despediría agradeciendo la presencia de ustedes en los medios, agradeciendo también a la licenciada Ángela Escalante, que fue el primer enlace, al licenciado Alberto Granados, que fue el segundo escaloncito, y a la diputada Adriana Lozano, que hicieron posibles que el día de mañana celebremos ya oficialmente aprobado por la Comisión de Gobernación y Población el Día Nacional de la Tanatología de las y los Tanatólogos, iniciativa 100% matamorense gestada en Tamaulipas. Por último, nomás la invitación al foro. Invitación al foro de tanatología mañana de 9 a 1 en Matamoros, Tamaulipas, en el Teatro de la Reforma, presencial. Si quieren acudir, nada más tienen que contactarse con nosotros para apartarles por ahí un lugar. Y si no, pueden seguirnos en la transmisión en vivo, que será en la página Asociación Mexicana de Psicoterapia y Tanatología. 9 a 1 en horario de la frontera, 8 a 12 en horario del centro de México. Y todos los tanatólogos a celebrar.
El foro de mañana también estamos trabajando con el municipio, también por vinculación en este momento, con las personas que están trabajando en este momento, como es la licenciada Saraí y también la licenciada Saraí Martínez Dragustinovic y la licenciada Sandra María Rodríguez Estrada, con vinculación de asociaciones civiles. El foro de mañana El foro de mañana